Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presenta la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. Se celebra en San Francisco, en Estados Unidos, la reunión de la APEC, la organización del Foro Económico del Asia-Pacífico, donde están liderados por China y Estados Unidos y también enfrentados, una organización fundamental en el comercio mundial y donde se están discutiendo temas importantísimos. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de integración, vamos a hablar de los problemas geopolíticos con Isaac Cohen. Él es analista y consultor internacional, experto en comercio internacional, en globalización, en procesos de integración, en asuntos socioeconómicos de América Latina. Trabajó muchísimos años en la CEPAL y ha realizado trabajos de investigación relacionados con la economía mundial y los efectos de la globalización. Isaac Cohen está en contacto con nosotros y desde ya los saludamos. Muchas gracias por esta entrevista. Un placer, Tomás. Mucho gusto. A ver, Foro Económico Asia-Pacífico reúne a gobernantes de países que suman el 40% de la población mundial, el 50% del comercio mundial. Es una organización que reúne a países realmente muy, muy potentes. Se celebra en Estados Unidos y los temas son economía digital, energías limpias, medio ambiente, un enfoque para facilitar el intercambio internacional y la inversión. Si tuviéramos que comenzar esta conversación con una aproximación, ¿cómo miramos este foro hoy frente a los desafíos que está enfrentando el mundo y ese grupo de países? Bueno, yo diría que el acontecimiento fundamental en esta reunión es la presencia de las dos economías más grandes del mundo, de Estados Unidos y de China, a nivel de líderes ejecutivos de cada una de esas economías. Además, las economías restantes, para ellas es muy importante que esos dos socios comerciales de inversión estén conversando y que estén de acuerdo, porque eso significa, por ejemplo, que las relaciones
entre ellos van a servir de fundamento a una relación más amplia en todo el bloque. Pero, a ver, después de un buen tiempo se reunieron Xi Jinping con Joe Biden. Yo se lo decía antes de comenzar esta conversación, unos segundos antes, le decía, pero hay diferencias de poder acá. El señor Xi Jinping no se sabe hasta cuándo va a gobernar. El señor Joe Biden a lo mejor se tiene que ir el próximo año. Hay una desproporción en cuanto al poder, en cuanto a las perspectivas gigantescas. Pueden conversar uno que tiene fecha de vencimiento como una lata de pescado que se compra en el supermercado y el otro que tiene larga duración. De acuerdo. Bueno, lo que pasa es que en las democracias representativas hay cambio de líderes periódicamente y eso pasa indistintamente de la salud de los líderes. Pero los compromisos, creo yo, fundamentales son interesantes. Y creo que lo más importante con la presencia de ambos líderes es el hecho de que hayan relaciones cordiales entre ambos, en vez de una confrontación que puede ser peligrosa, puede conducir a un conflicto mayor, lo cual sería para las economías, para las otras economías restantes, sería un desastre si hubiera una confrontación entre Estados Unidos y China. Entonces, como se dice en México, mejor abrazos que balazos. Pero se reunieron, conversaron y después Joe Biden dijo, mira, en realidad Xi Jinping es un dictador. De la conversación, decir esto después de la reunión larga que tuvieron es complejo. Yo no sé cómo terminaron estas relaciones en serio. Bueno, se habían deteriorado bastante. Y el hecho de que se estén reuniendo ahora nuevamente, eso significa de que hay la voluntad de ambos de tratar de componer esas relaciones. Y eso creo yo que es muy importante para el resto de los países miembros de la APEC. Porque lo peor que podría pasar es que hubiera un conflicto entre esas dos grandes economías. Pero era lógico, conveniente, diplomático decir después de la reunión, es un dictador este señor. Es raro, ¿no? Bueno, tal vez era lógico desde una perspectiva, desde otra perspectiva puede no ser lógico. O sea, nunca se sabe qué está detrás de ese tipo de declaraciones. O sea, esas declaraciones no se hacen gratuitamente. El presidente norteamericano, después de la reunión, tuvo una actividad más tarde. Dijo que bajo el liderazgo comunista de Xi, China se enfrentaba a problemas reales, mientras que nosotros estamos restableciendo el liderazgo estadounidense en el mundo. Leo dos cosas en esto. Primero, restableciendo significa que ya no son líderes porque hay que restablecer algo o algo les pasó en el camino. Y en segundo lugar, China tiene problemas reales. ¿Cómo se puede interpretar esta declaración? Bueno, esto hay que ponerlo en contexto de una competencia que hay entre ambos. O sea, ambos son rivales. No estamos hablando de una relación complementaria entre uno más grande y otro más pequeño. Estamos hablando de dos grandes economías que son rivales en el mundo. Entonces, esa rivalidad se refleja en el contexto de esas relaciones. Y es cierto, las economías tienen sus propias dificultades. Cada una tiene sus propias dificultades. Estados Unidos tiene ciertas dificultades en el mundo en la actualidad y China también las tiene. Entonces, lo importante es que haya una conciliación en algún momento de intereses entre ambas para evitar el rompimiento. O sea, que haya competencia, pero no rompimiento. ¿Cómo está Estados Unidos? La secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, dijo que este 2003 ha sido uno de los más importantes este año en lo que respecta al proceso financiero por la recuperación tras la pandemia. Y dijo que las prioridades son la resiliencia financiera, las reformas fiscales, mejorar la fuerza laboral, innovación, inversión, en fin, todos los desafíos que enfrenta Estados Unidos. Pero ocurre que Estados Unidos tiene una deuda gigantesca, una deuda creciente, cada ciertos tiempos están a horas de que los pagos se detengan, y claro, sí, ellos tienen la máquina para imprimir dólares, pero esto sí tiene un límite. ¿Cómo está Estados Unidos en este enfrentamiento con China?
Mire, la economía de Estados Unidos está muy fuerte. La economía de Estados Unidos está generando empleo a una tasa promedio de alrededor de 225,000 empleos por mes. Ha creado empleo la economía de Estados Unidos durante los últimos 34 meses. El problema básico en este momento es la inflación, pero eso está disminuyendo gradualmente y lo interesante es que han logrado bajar la inflación sin lesionar el empleo. Porque antes lo que se decía era que no se puede controlar la inflación sin causar desempleo. En Estados Unidos estamos viendo que la inflación baja, pero el empleo no, el empleo se mantiene. Entonces, esta es una economía muy fuerte. En cuanto al endeudamiento de la economía de Estados Unidos, usted tiene razón. Esta economía se puede endeudar, la economía de Estados Unidos se puede endeudar en su propia moneda, y mientras hayan entidades que tengan interés en adquirir esa moneda, pues se mantiene el rol de dicha moneda. Y entre los principales compradores, por ejemplo, de activos del Tesoro de Estados Unidos están China. China es uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí hay un contexto de relaciones entre una economía que está saliendo de la pandemia de una forma muy fuerte y la economía de China que está saliendo de la pandemia con dificultad. Las tasas en Estados Unidos están altísimas y eso ha provocado incluso un diferencial con las tasas de América Latina y se están trasladando enormes capitales para el tamaño de las economías de esta parte del mundo, enormes capitales hacia Estados Unidos justamente por el diferencial de tasas. ¿Cómo es esto de que tasas altas para combatir la inflación y creación de empleo? Si uno va a una facultad de economía le van a decir esto no se puede. ¿Cómo es que lo pueden hacer? Bueno, mire, eso es un indicio de la fortaleza de esta economía. La economía de Estados Unidos está muy diversificada. Entonces, el aumento de las tasas de interés lesiona algunos sectores y otros no. Por ejemplo, el sector de la vivienda. El año pasado usted podía conseguir una hipoteca en Estados Unidos a 3% al año. Hoy tiene que pagar 7, 8% al año. Eso ha hecho bajar la venta de vivienda, por ejemplo, y ha afectado la construcción. Pero en cambio, saliendo de la pandemia, los consumidores en Estados Unidos, que son el motor más importante que tiene esta economía, porque representan 2/3 de ella, los consumidores se pusieron a gastar en servicios en vez de gastar en bienes, en viajes, en entretenimiento, en hospitalidad, en salud, y en fin, de esa manera la economía se diversifica y tiene fortaleza en el sector servicios, mientras que tiene dificultades en el sector de vivienda, por ejemplo. Usted hablaba hace un rato de la moneda, en este caso del dólar, pero en esta reunión de la APEC se está hablando de las monedas digitales. ¿Es posible que en algún momento, con la evolución que tiene la tecnología y la nueva economía, que el dólar, el yen empiecen a desaparecer porque surgen las monedas digitales que no las maneja ningún banco central? ¿Es posible eso? Bueno, mire, hay intentos de eso. Hay monedas digitales, cibernéticas, pero lamentablemente son muy inestables todavía. Son monedas que suben y bajan y a veces se usan con fines casi criminales para lavar dinero y ese tipo de problemas. De manera que las monedas emitidas por los gobiernos siguen siendo las monedas garantizadas, que son las que se usan en las transacciones internacionales. Y estas monedas nuevas, monedas cibernéticas o como se les quiera llamar, digitales, pues no tienen la fortaleza y la garantía que tiene una moneda emitida por un banco central, por una economía legítima. Entonces todavía no estamos en esa, se están utilizando estas monedas, yo sé que lo están haciendo. Hay un país, El Salvador, por ejemplo, que ha admitido esas monedas como monedas de uso corriente, pero que yo diría que todavía no tienen la categoría que tienen las monedas garantizadas por los gobiernos. Pero ya el hecho de que sea uno de los temas de la APEC, el tema de estos grandes líderes, evidentemente que no solamente le están prestando atención,
que ya no está siendo algo marginal, sino que incluso yo creo que hay una tendencia a regularlas justamente para que tengan cierta estabilidad. No, lo que pasa es que los gobiernos van a entrar en la digitalización de las monedas, pero van a ser monedas garantizadas por los gobiernos. Las monedas digitalizadas en este momento no tienen ninguna garantía. Son monedas espontáneas que se crean por la iniciativa de algún iluminado. Tenemos uno de ellos en este momento perseguido criminalmente en Estados Unidos en un tribunal en Nueva York. Y ese tipo de problemas no se da con las monedas garantizadas por los gobiernos. Entonces, los gobiernos van a digitalizar monedas, pero eso es diferente a las monedas espontáneas que se están dando. El año pasado, en la reunión de APEC, cuando comenzó a hablar el representante ruso, muchos se levantaron y se fueron, y lo dejaron hablando ahí solo. Se quedó con pocos escuchando, ¿no? Hoy día podría ocurrir lo mismo con el representante ruso. No va, obviamente, Putin, va otro a esta reunión de APEC. Si usted fuera un delegado de un país, por ejemplo, de su país, de México, ¿se levantaría y se va? Mire, tengo entendido, no estoy seguro sobre la presencia de delegado de Rusia en la reunión de APEC, pero puede ser, mire, esos incidentes pasan en esas reuniones, pero por ahora yo no he oído que haya habido un incidente de esa magnitud en San Francisco. Al contrario, en San Francisco yo le diría que el acontecimiento más importante es el hecho de que Estados Unidos y China pues estén conversando. Bueno, Lo cual, reitero, es muy importante para los países miembros de la PEC, que esas dos grandes economías se entiendan. en 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la PEC y tuvo que suspender esa reunión por las grandes protestas que hubo en el país. En 2020 y 2021 se hicieron solamente reuniones telemáticas por la pandemia. El año pasado, el presidente Biden no fue, envió a Kamala Harris en su representación porque tenía el matrimonio de una nieta y esto fue muy criticado porque se dijo que era una especie de desprecio. También el año pasado hubo protestas, se hizo en Tailandia por la falta de democracia en Tailandia. Hoy día se dice que podría incluso haber algunas divergencias por esta polarización que existió en el mundo por la guerra entre Hamás e Israel. ¿Esto podría contaminar en parte esta reunión? Mire, que yo sepa, no, el presidente Biden informó anoche de que habían conversado de distintos aspectos de tensión en el mundo, entre ellos Ucrania y el Medio Oriente, pero pues además de eso, yo creo que el tema no ha surgido en la reunión. Y están las peleas latinoamericanas, ¿no? Las típicas peleas entre los países latinoamericanos. Usted sabe que estas son frecuentes, permanentes y a veces por asuntos importantes y a veces por asuntos nimios. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo, a ver, ojalá que no tenga yo que tomarme una foto, yo no lo deseo, se lo digo así con todo cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta de Perú. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme esa foto. Y así se refería a Dina Boluarte. ¿Son los problemas entre los países latinoamericanos que no son capaces de superar? Bueno, sí, efectivamente, América Latina tiene sus propias controversias, por así decir. Tengo entendido que las relaciones entre Perú y México no están en el mejor momento y probablemente eso esté reflejándose en la declaración del presidente López Obrador. Hay otras dificultades, hay siempre corrientes cruzadas. América Latina, las relaciones intralatinoamericanas siempre han sido frondosas, por así decirlo, y complicadas. Pero son incidentes que ocurren cuando los jefes de Estado tratan de conversar entre ellos. Siempre hay ese tipo de problemas que surgen. Pero lo importante, creo yo, son los resultados. Y en este caso, yo le diría que es muy importante el hecho de que China y Estados Unidos estén conversando. Pongo el ejemplo de América Latina, un ejemplo, puede haber otros, entre Andrés Manuel López Obrador y Dina Boluarte, por ejemplo, con lo que ocurre en la misma reunión con Taiwán. Taiwán está ahí. Taiwán está ahí. Se le llama a Taiwán Taipei de China, pero está ahí.
Entonces, como no puede ir un gobernante porque se molestaría Xi Jinping, mandan al señor Morris Chang, que es el cofundador de Taiwan Semiconductor Manufacturing. O sea, mandan al líder de una empresa en representación de Taiwán, como diciendo, aquí no hay una representación política. Esto lo manejan con un cuidado aterciopelado, ¿no? Y por otro lado, el jefe del gobierno de Hong Kong, John Lee, que no puede entrar a Estados Unidos, entonces dice, mira, tengo problemas de agenda, por eso no voy, en realidad no puede entrar. Entonces manda a su secretario de Finanzas, Paul Chan, para que no provoque problemas. Esta diferencia asiática de tratar estos temas y de intentar que las reuniones se hagan igual sin molestar al otro, existiendo enormes diferencias, ¿es lo que no se observa en América Latina? Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en Asia también hay diferencias. Pero para esta reunión, me refiero. Ahora, exacto, para esta reunión. La presencia de Taiwán en la reunión de San Francisco es a nivel de empresarios, porque a la par del foro de los jefes de gobierno y de Estado, hay un foro empresarial. Sí. Y ahí está presente una empresa de Taiwán. Pero Estados Unidos respeta la política de que hay una sola China y tiene relaciones diplomáticas con China popular, con China continental. Y con Taiwán tiene otro tipo de relaciones. Entonces, la presencia de Taiwán no es en la reunión de jefes de gobierno, es en la reunión de empresarios. Pero igual ahí los empresarios chinos lo aceptan, Estados Unidos acepta que esté en representación de empresarios taiwaneses, o sea, hay algo, y finalmente las relaciones de Estados Unidos con Taiwán son militares, que no deja de ser, ¿no? Bueno, no solo son militares. Por ejemplo, Taiwán es uno de los principales productores de semiconductores. Sí, claro. Y eso es muy importante. Y la presencia de esta empresa en esa reunión se debe a la capacidad que tiene Taiwán, que tiene, por cierto, inversiones en China continental. Las empresas de Taiwán invierten en China continental. Y entonces la presencia de esta empresa lo que significa es un reconocimiento de la capacidad empresarial de Taiwán, pero no es un reconocimiento de Taiwán como un estado independiente. Hay son las dos grandes potencias económicas en esta reunión, China y Estados Unidos. Y da la impresión que la diferencia con los demás estados es tan grande que es como de la Tierra a Marte, como que los otros no pesan. Y le pongo un ejemplo. Estos dos países no se someten a la Corte Internacional de Justicia de la Haya cuando hay diferencias. No se someten a la Corte Penal Internacional. Sí, se someterán a algunas instancias internacionales, pero a otras no. Los otros países normalmente sí. Por lo tanto, da la impresión que muchos países van a conversar, a tratar de tener una porción de mercado pequeña, lo que puedan hacer, pero estos dos colosos son los que definen todo, ¿o no? Mire, usted, el reconocimiento de la jurisdicción de tribunales internacionales es un hecho que se deriva de la soberanía de cada país. Cada gobierno puede aceptar o no la jurisdicción de un tribunal internacional. Nadie puede obligar a un gobierno a ser miembro de una jurisdicción internacional. Y bueno, cada país escoge lo que más le conviene, por una parte. Por otra parte, la presencia de los países además de China y de Estados Unidos, en esta reunión, lo que eso indica es que tienen mucho interés en enterarse y de estar muy, muy, muy enterados de cómo están las relaciones entre las dos grandes economías. Y le voy a dar el ejemplo de Chile. El principal socio comercial de Chile es China, pero también tiene excelentes relaciones comerciales con Estados Unidos porque tiene tratado de libre comercio y Chile exporta a Estados Unidos abundantemente. Entonces Chile tiene un interés muy grande en que Estados Unidos y China mantengan un diálogo, que no vaya a haber un rompimiento que le obligue a Chile a escoger entre uno de los dos, como ocurría durante la Guerra Fría, donde Chile no le podía vender cobre a la Unión Soviética, por ejemplo. Esos tiempos han terminado. Chile ahora comercia con China y con Estados Unidos y con quien sea. Y eso creo yo que es en el interés de Chile, y la presencia del presidente de Chile en una reunión como esta le da acceso a convencerse
de que el diálogo entre Estados Unidos y China es real y que no va a haber un rompimiento. Eso es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, le voy a dejar un par de preguntas planteadas. Si el foro de la Franja y la Ruta tienen algo que ver con todo esto en cuanto a la competencia entre distintos acuerdos comerciales, ¿son complementarios o compiten? Algunos son simplemente comerciales o también aquí hay razones estratégicas y geopolíticas. Esa es una pregunta. Y la segunda es que usted habla del comercio, pero el comercio también tiene que ver con inversiones. En América Latina, una inversión china tiene que tener el mismo trato que una inversión norteamericana o europea, ¿o no? Volvemos en un instante. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con Isaac Cohen, experto y analista internacional, consultor internacional en comercio, en globalización, en procesos de integración. Trabajó muchísimos años en la CEPAL. Y la pregunta quedó planteada antes de ir a la pausa. China tiene todo un proyecto internacional de la Franja y la Ruta. Hay un foro de la Franja y la Ruta y aquí están comprometidos muchos países, algunos incluso ahora están con algunas dudas, principalmente algunos países europeos como Italia, pero ahí están. ¿Cómo compite eso si es que compite con la PEC o no se tocan o simplemente son dos compartimentos estancos? Bueno, indirectamente tiene que ver, o sea, porque China lo que está haciendo es expandir sus inversiones, sobre todo en proyectos de infraestructura vinculados a el interés que tiene China en comprar materias primas, especialmente en los países en desarrollo. Entonces, esta vinculación de inversiones importantes en puertos, en algunos casos ferrocarriles, carreteras, ese tipo de infraestructura sirve para aumentar las importaciones de China de materias primas para su economía. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de las compras de cobre a Chile, por ejemplo. China es el principal comprador de cobre de Chile. Y entonces esas inversiones tienen que ayudar a que China pueda seguir comprando esos materiales. China, por ejemplo, compra mineral de hierro en Brasil. Entonces las inversiones están vinculadas a eso. Entonces, de cierta manera, están vinculadas las inversiones de la Franja y la Ruta al aumento del comercio y de las transacciones entre los países miembros de la PEC. Los países latinoamericanos en materia de inversiones, porque hablamos de comercio, exportaciones, importaciones, pero las inversiones, incluyendo sectores estratégicos, ¿un país latinoamericano le tiene que dar el mismo trato a una empresa norteamericana o europea que una empresa china o no? Bueno, en principio sí. Y es en el interés del país receptor de la inversión de que así sea, porque lo que pasa es que para
para nuestros países, para los países latinoamericanos, es muy importante aumentar la inversión, atraer inversión. Le doy un ejemplo. Mire usted, por ejemplo, el desarrollo de la industria petrolera en Brasil. Brasil no era autosuficiente en petróleo hasta hace muy poco tiempo y la forma como lo logró es canalizando inversión extranjera hacia la extracción de petróleo. Lo estamos viendo en Guyana, por ejemplo. Guyana se está convirtiendo en un país exportador de crudo, es un ejemplo muy reciente y ha logrado atraer inversiones importantes de las grandes empresas petroleras que lo van a convertir muy pronto en un país exportador de petróleo. Entonces, yo creo que para los gobiernos receptores de inversión extranjera es muy, muy importante darle un tratamiento igual a la inversión para que la inversión venga sin dificultad y ayude a desarrollar esos países. Las empresas chinas tienen una propiedad mayoritaria estatal y donde la influencia del gobierno es fundamental, y no así en empresas norteamericanas o europeas, a menos que sean estatales, pero en Europa. Eso significa que cuando hay una dificultad, la dificultad no es con una empresa, sino con un gobierno. ¿Eso no provoca un problema mayor? Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que China es una economía centralmente planificada. Las actividades privadas supuestamente en China están muy influenciadas por el gobierno, de manera que cualquier inversión china inmediatamente pues podría conducir, cualquier dificultad que se tenga con una inversión china podría conducir a una dificultad entre gobiernos. Pero en el caso de las inversiones de los países occidentales como Estados Unidos y Europa, también es el caso de que si se trata de abusar a una inversión de un país determinado, muy rápidamente eso se puede convertir en una dificultad entre los gobiernos. Ya que usted dice centralmente planificada, ¿es China entonces una economía de mercado? ¿Hay una economía de mercado en China? Mire, es una gran pregunta. La verdad es que cuando China empezó su transformación hace tal vez 40 años, uno de los requisitos para que China pudiera estar en la economía mundial, porque China estaba completamente aislada de la economía mundial, pues fue que la economía de China se fuera transformando en una economía de mercado. Pero ese proceso, a mi manera de ver, pues todavía está muy reservado, porque China todavía mantiene un control muy estricto sobre la actividad empresarial y sobre la actividad económica, porque sigue siendo una economía centralmente planificada. ¿Son confiables los datos chinos? Yo le diría que sí, en la medida en la que China tiene interés en que se sepa cómo está funcionando su economía. Yo creo que es en el interés de China ofrecer datos confiables, y China pertenece al Fondo Monetario Internacional, y los datos que se le dan al Fondo Monetario Internacional, los datos oficiales y a Naciones Unidas, pues deben ser datos confiables. De manera que yo creo que es en el interés de China que sus datos reflejen la realidad. Y lo estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, la economía de China se está desacelerando. Y estas conclusiones se derivan de cifras ofrecidas por las autoridades en China. De manera que creo que sí son confiables las cifras. Hay elecciones en Estados Unidos el próximo año, reunión de la APEC, se juntan Joe Biden con Xi Jinping. Ya conocemos a Donald Trump, que seguramente va a ser el candidato republicano. No cabe la menor duda a estas alturas, a menos que tenga un tropiezo judicial serio. Y por otro lado, Joe Biden va a la reelección. Para una mejor relación con China, desde el punto de vista comercial, ¿cuál de los dos presidentes o de los dos candidatos en este caso es mejor? Bueno, mire, hay un supuesto ahí
en lo que usted ha dicho que yo creo que es un poco arriesgado, porque estamos a un año de la elección en Estados Unidos. La candidatura republicana no se ha decidido. Hay varios pendientes en los tribunales de Estados Unidos respecto a la candidatura del expresidente Donald Trump. Hay varias circunstancias que se pueden dar. Hay un debate dentro del Partido Demócrata respecto a la candidatura del presidente Biden. En fin, hay muchas cosas sobre la mesa, pero voy a aceptar el supuesto que usted plantea de que los candidatos van a ser el expresidente Trump y el presidente Biden. Miren, la gestión del presidente Trump fue de mucha confrontación con China. Inclusive le puso aranceles muy altos a las importaciones de China y el comercio entre China y Estados Unidos se redujo considerablemente a raíz de esos obstáculos. Yo le diría que la administración del presidente Biden ha sido un poco más razonable en su relación con China, menos confrontacional. Entonces, con base en eso, yo le diría que tal vez la relación entre China y Estados Unidos sería mejor y ha sido mejor durante la administración del presidente Biden. El expresidente Trump durante su mandato estableció incluso medidas proteccionistas, reacciones económicas en contra de China. Y es curioso porque estas reacciones económicas también lesionaron a otros países aliados. En materia del acero, por ejemplo, lesionaron a países abastecedores de importaciones estadounidenses como Canadá, como Corea del Sur, como incluso México, Brasil, Alemania. Y los europeos a su vez reaccionaron y establecieron medidas en contra de los norteamericanos. Me acuerdo del whisky en algunos casos o de las motos Harley Davidson. Me acuerdo que los europeos reaccionaron. Entonces, ¿podríamos, si es que gana Trump, enfrentar de nuevo una ola proteccionista en el mundo? Mire, con base en la gestión anterior del expresidente Trump, yo le diría que muy probablemente vayamos a una política externa, económica, por parte de Estados Unidos mucho más defensiva, más proteccionista. Esto, pues, yo le diría que además de los costos que usted ha señalado para los socios comerciales de Estados Unidos y para China, el consumidor de Estados Unidos es el que paga la cuenta al final. ¿Por qué? Porque los aranceles son impuestos y los impuestos los termina pagando el consumidor cuando esos productos los obtiene más caros en el mercado de Estados Unidos. Y además, el alza de los precios de esos productos contribuye a la inflación en Estados Unidos. De hecho, una de las maneras de las contribuciones más importantes que se pueden hacer para combatir la inflación es aumentar las importaciones de productos más baratos, precisamente para que el consumidor tenga acceso a productos menos caros. Entonces, el costo final de las medidas proteccionistas lo paga el consumidor en Estados Unidos. Y posiblemente el rango mayor de medidas que alteran el libre comercio internacional son las sanciones. Porque una cosa son las medidas proteccionistas, pero ya las sanciones prácticamente es el 100% de ese tipo de medidas, como las que ocurre con Rusia hoy día a propósito de la guerra con Ucrania. Se prohíbe la importación de petróleo, se prohíbe la importación de gas. ¿Qué hacen los rusos? Le venden a otros que no están en esa lógica y los otros le compran a un bajísimo precio porque no pueden vendérsela a los que no les están comprando. ¿Qué costo tiene todo esto? Porque para Europa dejar de haber comprado, Rusia es el segundo productor o tercero del mundo de petróleo. Entonces, es un productor enormemente importante y de gas, ¿para qué decir? Entonces, hay países que están dispuestos a pagar la cuenta. Europa está dispuesta a pagar la cuenta y la está pagando con respecto a Rusia. Estas sanciones, por un lado, ¿cuánto afectan a los consumidores? Si es que tenemos de nuevo una guerra comercial, como usted dice, pero a estos niveles. ¿Y qué tan dispuesto está Estados Unidos? Europa lo estuvo dispuesto a pagar esos costos. O sea, ¿ahí existe esa voluntad? Mire, las sanciones son mucho más, como usted mismo lo dice, son mucho más intensas que las medidas proteccionistas. Las sanciones lo que hacen es prohibir prácticamente la relación comercial. Y eso lo que hace es que genera
consecuencias, por ejemplo, impresionantes. Lo que usted dice del petróleo ruso o del petróleo de Irán, por ejemplo. El principal comprador de petróleo ruso y petróleo de Irán es China. Y es cierto, Rusia tiene que vender ese petróleo a precios mucho más bajos. Por cierto, tiene que hacerlo a un precio que sea menor a un tope que le han puesto los países occidentales a las ventas de petróleo ruso. O sea, porque también los países occidentales no tienen interés en que el petróleo ruso desaparezca del mercado, porque eso lo que haría sería aumentar el precio del barril de petróleo y de la gasolina y del combustible. Entonces tampoco se trata de excluir totalmente las exportaciones de crudo de Rusia hacia el mercado mundial. Pero las sanciones causan problemas muy, muy difíciles. Yo ya le dije, por ejemplo, lo que le pasaba a Chile en tiempos de la Guerra Fría. Chile no le podía vender cobre a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no habían relaciones comerciales entre los países del bloque socialista con los países capitalistas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le dejo dos preguntas planteadas. Si usted alzara la vista y mirara no a 2 años, sino a 20, 30 años, ¿usted apuesta por el yuan o por el dólar? Segunda pregunta. ¿Qué ocurre en estas organizaciones que promueven el libre comercio cuando hay competencia desleal? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Con Isaac Cohen y la pregunta quedó planteada antes de ir a la pausa. Si levantamos la vista, miramos a un 20, 30 años, ¿usted apostaría? Sí, me puede decir no, cualquiera de las dos, pero si tiene que optar por una, ¿opta por el dólar o por el yuan? Mire, el dólar. Y la razón es fundamentalmente por el hecho de que la economía de China todavía no es una economía totalmente abierta. Y para que una moneda se convierta en una moneda internacional, la economía del país que la emite tiene que ser una economía abierta. Para que usted pueda, cuando quiera, comprar y vender esa moneda, lo pueda hacer con libertad. Y eso China todavía no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque es una economía muy controlada, es centralmente planificada, no es una economía de mercado todavía totalmente. O sea, ¿usted le tiene miedo a la dirigencia china que pueda manipular la moneda? No, lo que pasa es que no permite los movimientos de capital que son necesarios para que una moneda se vuelva una moneda de reserva. No lo permite, es prohibido sacar dinero de China o meter dinero en China. O sea, usted tiene que pedir permiso al gobierno.
Si usted quiere invertir o comprar algo en China, tiene que pedir permiso. Por lo tanto, claro, depende del Partido Comunista. En el fondo eso es, ¿no? Ese es el Bueno, problema. no, el Partido Comunista gobierna China. Por eso. O sea, es el control de la economía de China es del gobierno. O sea, y son controles sobre los movimientos de capital muy estrictos, que hacen que la moneda de China no pueda ser transada libremente en el sistema internacional. Y a propósito de Le voy a eso, dar un ejemplo. sí, Le voy a dar un ejemplo. 90% de las transacciones que se hacen en moneda extranjera en el mundo hoy en día son en dólares. ¿Por qué? Porque usted puede comprar y vender el dólar donde quiera. Usted puede ahorrar en dólares, por ejemplo. Usted puede venir y comprar en Estados Unidos lo que usted quiera. Pues es una economía totalmente abierta. en estas reuniones internacionales se promueve lo que se llama el libre comercio. Se puede vender, comprar, hacer lo que se quiera. Pero resulta que los países no son iguales. No tienen las mismas exigencias laborales, no hay las mismas normas de seguridad en las empresas, no existe el mismo respeto de acuerdo a normas ambientales, al medio ambiente, y por lo tanto hay una especie de desigualdad en la competencia. ¿No es eso injusto para aquellos países que tienen estándares más altos? Bueno, sí, pero hay mecanismos para corregir la competencia que sea desleal. O sea, si la competencia es legítima, en el mercado compiten los que pueden más y sobreviven los que pueden más. Pero si hay digamos, elementos de competencia desleal, hay maneras de corregirlo. Por la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, en los estatutos de la organización está un capítulo especial sobre competencia desleal. Generalmente los tratados de libre comercio que se firman entre los países tienen capítulos que se refieren a la competencia desleal para evitarla precisamente. Tratar de que en el mercado jueguen las distintas fuerzas y que prevalezcan los que sean más capaces de competir. Pero perdóneme, habría que prohibir casi todas las importaciones chinas. No hay normas laborales, no hay normas ambientales, no hay nada. O sea, ¿qué instancias internacionales? Habría que preguntarle a los pequeños empresarios de Latinoamérica que han tenido que cerrar frente a la invasión de productos chinos que no cumplen con ninguna norma. Bueno, ahí el problema es de que al mundo le gustan mucho los productos chinos porque son mucho más baratos y la mano de obra en China es una mano de obra bastante disciplinada. Y usted tiene, por ejemplo, una empresa como Apple, que es una de las empresas más grandes del mundo, que procesa sus teléfonos en China. ¿Por qué? Porque en China es muy atractivo producir en esas condiciones. La inversión extranjera va donde puede obtener más rendimientos. Y eso está claro. Y para atraer inversión extranjera, pues hay que darle a las empresas garantías y condiciones que sean satisfactorias para eso. Pero mire usted, por ejemplo, la producción de automóviles. Volkswagen, por ejemplo, vende más automóviles en China que en Europa. General Motors vende más automóviles en China que en Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que la inversión va donde obtiene mejores rendimientos. Le pongo un ejemplo de inversión. Sí. Hace algunos años, el Washington Post denunció en detalle cómo las empresas de propiedad de la hija del presidente Donald Trump manufacturaban la mayoría de sus productos en Bangladesh, en China, en Indonesia. O sea, hasta la hija del presidente norteamericano que estableció las protecciones, las sanciones, se iban para allá, a Bangladesh, a China, a propósito de sanciones, o Indonesia, justamente porque hay menos normas que en Estados Unidos y permite producir más barato. ¿Eso significa que hay que bajar las normas en Estados Unidos o no? ¿Cómo se hace? ¿Qué receta le daría a usted? No, lo que pasa es que las empresas van donde pueden obtener las mejores condiciones, o sea, pero hay límites. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo del trabajo infantil. Hay países que permiten el trabajo de menores de edad. Así es. En actividades que hasta pueden ser peligrosas, en fin.
Eso está prohibido, o sea, no se debería de permitir eso, de permitir que empresas que utilizan trabajos de menores de edad pues puedan vender sus productos en otros países. Eso sí se puede controlar. Pero digamos, si los salarios en México son más bajos que en Estados Unidos, usted no puede criticar a una empresa norteamericana que vaya a tratar de producir en México, sobre todo porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que le permite regresar sus productos al mercado norteamericano. Esas son las reglas del juego de la inversión en el mundo. Yo creo que eso no se puede evitar, pero hay límites, como le digo. Por ejemplo, el trabajo de menores de edad. Eso es un límite. Si usted tuviera que hacer una previsión para lo que viene en los próximos años, ¿el comercio internacional va a ser más libre o más restrictivo? Mire, lo que hemos visto es que el comercio internacional se ha vuelto más restrictivo. Es impresionante como vivimos una época de bastante amplitud en el libre comercio. Se creyó que cuando terminó la Guerra Fría íbamos a tener un sistema único, porque ya no había la diferencia entre las economías socialistas y las economías capitalistas. Pero la verdad es de que el comercio se ha vuelto más restringido. Y eso es lamentablemente muy costoso para las economías y para los consumidores de las economías. Ya le decía yo el ejemplo de los aranceles que puso el expresidente Trump en Estados Unidos contra las importaciones de China. Quien pagó el costo de ese proteccionismo fue el consumidor en Estados Unidos, porque terminó pagando más caro los productos que venían de China. Entonces, el comercio internacional es mutuamente beneficioso para las partes que están involucradas en él. Pero hay dificultades y estamos en una época, lamentablemente, en donde el comercio se ha vuelto más restringido. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico, pero sí una esperanza. Yo esperaría que el comercio se vuelva más libre, porque sería bueno para todos. Es simplemente una esperanza. Sí, claro, porque yo predicciones en economía, viera que me cuesta mucho hacer, porque les tengo menos confianza que las predicciones del tiempo, pero bueno, ese es otro problema. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por esta conversación y por ilustrar a nuestros telespectadores acerca de lo que está ocurriendo con la economía a nivel mundial y también a nivel latinoamericano. Un placer para mí, Tomás, hagámoslo más seguido. Muchas gracias, estaremos en contacto. Y Así es. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos, muchas gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentó la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido a tus inversiones. CDEF, garantía de confianza.